Me parece increíble cómo después de sufrir algún tipo de abuso nosotras nos quedemos calladas, ya sea por temor o hasta por vergüenza, cuando deberían ser ellos los que se tendrían que sentir avergonzados y sobre todo temer por sus actos. Pero también entiendo que estamos en una sociedad que no sé qué tiene en su cabeza, que suele culparnos y señalarnos de este tipo de acciones. Es por eso que muchas nos guardamos las situaciones que vivimos por mucho tiempo, pero hay otras que se lo van a guardar para siempre y nunca lo van a poder expresar. Y me parece bastante triste. Pero hoy quiero decirles que él ya no va a tener más la comodidad de mi silencio. En 2011-2012 aproximadamente, yo conocí al Leroy. Él era mi maestro de guitarra en una escuela de música en Ciudad Nezahualcóyotl. Él tendría aproximadamente 21 o 22 años y yo tenía entre 16 y 17 años. Leroy era una persona que me gustaba. Por lo mismo comencé a investigarlo en Facebook y descubrí que tenía novia. Recuerdo perfectamente bien la fecha. Era un 14 de febrero cuando él intentó besarme. Yo no me dejé porque ya sabía que tenía novia y le pregunté por qué estaba haciendo esas cosas. Él me dijo que no se iba a entrar la chica, que no pasaba nada. Esta acción me hizo alejarme de él. Decidí ya no coquetearle porque evidentemente como me gustaba yo trataba de buscarlo y él también me coqueteaba, pero no solo a mí sino a otras chicas que estaban en la escuela. No a todas, pero sí a algunas. Cuando yo tomé mi distancia, él comenzó a cambiar su actitud. Yo en ese tiempo comenzaba a hacer videos y recuerdo mucho que él empezó a molestarme porque quería hacer videos, me hacía bromas, me hacía chistes, que yo me quería hacer famosa y que nunca iba a poder lograrlo. Entonces eso me alejó mucho más de él todavía y empezó a caerme mal. Después dejé de ir a la escuela de música y ya no lo vi, pero siempre nos tuvimos en Facebook. Quiero que sepan que todo esto que les voy a contar, siempre nos tuvimos en Facebook, entonces pues ahí podías ver qué hacía la persona, ¿no? En 2015 aproximadamente nos volvimos a hablar, me parece que porque yo regresé a la escuela de música y en una sola ocasión salimos. Él me invitó a un museo que está detrás de la Catedral del Zócalo y fui. Salimos obviamente en plan de amigos. En ese tiempo yo estaba pasando por una ruptura amorosa muy fuerte y se lo platiqué. Él me dio palabras reconfortantes y realmente me hizo sentir que yo tenía un amigo, ¿saben? O sea, me hizo sentir bien en ese momento tan vulnerable, me dijo cosas que todavía me acuerdo y que me sirvieron en serio en mi vida y lo consideré amigo simplemente por esa razón. En ese tiempo yo convivía con un tipo que se decía ser mi manager. Esta persona sale de viaje hacia Colombia y me pide que cuide su departamento y yo acepté. Entonces, cuando yo estaba en el departamento no quería pasarla sola, así que quise ver si alguien podía hacerme compañía. Primero le pregunté a mi mejor amiga, no podía, luego otro amigo, tampoco podía, y después le dije a Leroy. Leroy aceptó. Entonces fue al departamento, decidimos comprar alcohol, fuimos al Oxxo, regresamos y estuvimos en el departamento. En esos años eran mis primeros acercamientos con el alcohol. Yo llevaba muy poco tiempo bebiendo, entonces evidentemente no lo controlaba y no sabía mucho del tema. Recuerdo que tomé de más y me puse muy borracha, quedé inconsciente. La siguiente escena que tengo en mi mente es que yo estaba sobre la cama sin la parte de abajo de mi ropa y Leroy estaba encima de mí igual sin la parte de abajo de su ropa. Obviamente él me lo estaba haciendo en ese momento. Yo no supe cómo reaccionar, simplemente me choqué porque yo sabía que era algo que yo no quería y que ni siquiera recordaba cómo habíamos llegado a ese punto. Entonces mi reacción automática fue poner mi mano en su estómago para tratar de aventarlo y le dije que no quería, a lo cual él siguió sin importarle. Volví a intentar este movimiento y él me dijo, pero hace rato, hace un minuto no te estabas quejando. Eso me parece bastante importante mencionar aquí porque caigo en cuenta en cómo los hombres usualmente cuando tú no estás diciendo nada o cuando estás dormida,
ellos lo toman como consentimiento porque no hay un forcejeo o no estás diciendo que no lo quieres hacer. Me parece bastante alarmante que algunos hombres piensen de esta manera porque no se dan cuenta que lo que están cometiendo es una... Cuando la persona está inconsciente, cuando la persona está dormida, si sea tu esposa, si sea tu novia, eso no debe ser así. Bueno, retomando la historia, seguí yo rechazándolo, aventándolo y diciéndole que no quería, que no quería, que no quería. Entonces se logra alejar de mí y la verdad no les mentiré, no recuerdo qué fue lo que pasó después, si yo le dije algo o si simplemente lo corrí, no recuerdo. Pero nunca volvimos a hablar del tema después de ese día, jamás lo mencionamos y yo me alejé de él. Él actuaba como si nada, seguía mandándome mensajes de vez en cuando, yo algunos los contestaba y otros simplemente no lo hacía. Y si les soy bien sincera, tampoco recordaba esa parte, pero me metía a los chats que tenemos y ahí fue cuando me di cuenta de esto, ¿no? De que él me escribía y que yo no le contestaba, a veces sí, a veces no, pero pues evidentemente ya había algo raro, ¿no? Que yo ya no quería tener esa convivencia con él. Aquí también me gustaría hablar respecto al alcohol y el sexo, ¿no? Creo que nos han mal enseñado que el alcohol es una herramienta para llegar a eso, al sexo. Cuando creo que en realidad no hay trucos, no hay tips, no hay mañas para llegar a ese acto. El único requisito que existe en serio es que las dos personas deseen hacerlo. Es increíble cómo hay hombres que se manejan de esta manera. Incluso algunos específicamente tratan de alcoholizar a las mujeres con esa intención. Es un abuso. Si tú haces ese tipo de cosas, eres un abusador y ni siquiera te has dado cuenta. Para 2017, aproximadamente en marzo, Leroy me pide salir en un video musical de su proyecto. Yo honestamente no quería hacerlo, pero les voy a dar el contexto. Yo estaba yendo a la escuela de música otra vez. El dueño de la escuela de música es un gran amigo de mi papá de hace muchísimos años. Incluso cuando yo era una niña de 8 años más o menos, pues el dueño de esta escuela era mi profesor de teclado. Entonces, pues son muchos años, hay mucho cariño. Cabe recalcar también que yo iba gratis a la escuela de música. Y bueno, por otro lado, los dueños de la escuela de música quieren mucho al Leroy como si fuera su hijo. Entonces mi papá me hizo ver todas esas cosas y me dijo, no lo hagas por Leroy, hazlo por el dueño, ¿no?, de la escuela, que pues te da este beneficio de que estés aquí gratis, a él lo quieren mucho, lo quieren apoyar, pues hazlo por él. Entonces accedí por esa razón. Pasaron las grabaciones, todo normal, yo traté normal al Leroy, como si nada hubiera pasado y evidentemente él me trató de la misma manera. Yo sabía que el Leroy quería colaborar conmigo porque yo ya había logrado algo en internet para 2017. Por esa razón tampoco quería aceptar porque dije, güey, todo el tiempo me buleaste, te burlaste de mis sueños, de hacer videos y ahora ya me necesitas porque sabes que puedo darte ciertas vistas. Cabe aclarar que esto que les estoy contando que me pasó con Leroy no lo sabe nadie. Obviamente mi papá menos sabía de esa situación. Hasta que vea este video es cuando se va a enterar. Entonces, pues bueno, él no sabía estas cosas y me hizo grabar con Leroy porque pues desconocía el tema, ¿no? Dejé de ir nuevamente a la escuela de música y bueno, Leroy de vez en cuando me escribía porque quería que promocionara alguna canción nueva que sacaba, pero ya para este punto yo neta no le contestaba absolutamente nada. Bueno, en septiembre de 2017 yo me mudo a Guadalajara y después en julio del 2021 regreso a Ciudad de México temporalmente. Entonces es ahí donde yo empiezo a querer convivir con gente de Ciudad de México o Estado de México para poder hacer nuevos amigos. Leroy ya me había invitado a 2 fiestas, pero yo no había accedido hasta julio del 2021 que me vuelve a invitar, entonces decidí aceptar ir a su fiesta. Mi idea era simplemente socializar. ¿Estuvo mal aceptar? Sí, estuvo mal. Leroy hacía este tipo de fiestas casi cada fin de semana, entonces yo estaba yendo muy seguido. Empecé a hacer nuevos amigos, como les digo, entonces
quería ir a convivir con esa gente. Para mí Leroy era solamente el güey que ponía el depa y hasta ahí. Lamentablemente decidí llevar a 3 de mis amigas en diferentes fiestas, en diferentes momentos y por separado. Y con 2 de ellas, Leroy intentó hacer lo mismo que conmigo. Se quiso sobrepasar con ellas. Y honestamente, aunque me sentí mal por haber expuesto a mis amigas al llevarlas a ese círculo, no dejé de ir a esas fiestas. Es la realidad, tengo que decirlo. Yo seguía conviviendo con esas personas y afortunadamente no hubo un abuso sexual como en mi caso, pero aún así supe que estaba muy mal exponer a mis amigas a eso. Y aunque una parte de mí sabía que estaba mal, yo no me alejaba porque según yo sentía que esos eran mis amigos. Y aquí sí quiero hablarles de un tema muy importante, que es que cuando tu mente no está bien, cuando la estás pasando mal emocionalmente, te refugias en cosas que pueden ser mucho más dañinas que los problemas por los que estés pasando, ¿sabes? Creo que al final esas personas que conocí en esas fiestas, Leroy y yo, no éramos tan diferentes. Teníamos en común que éramos una bola de güeyes dañados, trastornados mentalmente y emocionalmente, que en lugar de ir a terapia decidíamos reunirnos a beber, otros a drogarse, y esa era nuestra manera de escape. Y yo sé que ustedes me van a decir, bueno, ¿por qué convivías tan seguido con una persona que te hizo eso? Como les digo, era porque simplemente yo quería pertenecer a algo, porque empecé a conocer a otras personas y yo siempre trataba mal al Leroy. Entonces, cuando yo me defendía o cuando yo le contestaba, esa era mi manera de pintar una línea que me hiciera sentir segura de que él ya no iba a poder hacerme nada en algún otro momento. Leroy en la mayoría, o si no en todas las fiestas, se desconectaba. Los temas más comunes por los que peleaba era porque, no sé, estaba como resentido con las personas, se quejaba de personas que él consideraba privilegiadas, incluso hasta por el color de piel. Me llegó a molestar a mí y a otras personas del círculo. Le molestaba que las personas tuvieran cosas materiales. Yo me daba cuenta que nadie le decía absolutamente nada. O sea, él trataba a los demás como basura, según yo, porque era quien ponía la casa para las pedas y se sentía con ese derecho. 2 momentos en los que yo dije, esto neta no es de una persona normal, fue cuando yo me di cuenta que él escondía caguamas. O sea, siempre cooperaba entre varios, ¿no? Reunían dinero entre varios para beber. Y un día yo me di cuenta que él escondía algunas caguamas que pues evidentemente entre todos habían comprado. Otra cosa que también de la cual él se quejaba de mí específicamente es que yo llegaba a las fiestas con botellas de alcohol porque se me hacía cool y las compartía con los demás usualmente, o bueno, eso pasaba al principio de las fiestas, y él me hacía comentarios como de, güey, tú llegas con tu botella porque nos quieres humillar o te quieres sentir mejor que nosotros o qué. Ese tipo de actitud es la que tenía Leroy, o tiene actualmente, no lo sé. Y de las cosas más graves que yo llegué a ver, que no tienen que ver con mujeres, fue que una vez él traía una bolsa de coca e igual tenían esta dinámica de que entre varios se cooperaban para eso, ¿no? Entonces Leroy la tenía y se la empezó a consumir y se la acabó. Al poco rato empezó a desconectarse, como era de costumbre, diciendo que quién tenía la bolsa, que se la habían acabado entre todos y que no le habían dejado nada. Ahí fue cuando yo empecé a todavía cuestionarme aún más ese círculo, esa convivencia, pero seguía sin alejarme. Aunque una parte de mí quería hacerlo, no lo hice en esos momentos. Y otro momento alarmante que yo vi, que ya tiene que ver con una chica, fue que una vez el mejor amigo del Leroy y yo llegamos a su departamento y él tenía ahí a una chica que la verdad no se veía muy mayor, se veía confundida e incluso puedo decir que estaba drogada y se veía asustada. Leroy nos dijo que la chica se había peleado con sus papás y que le había pedido asilo y por eso la tenía ahí. Honestamente a mí eso no me dio buena espina y bueno,
Eso fue lo que yo vi y después nos fuimos nosotros. Estas fiestas y estas situaciones pasaron por varios meses. El día que yo decidí alejarme completamente de ese ambiente fue cuando en una de esas fiestas a mí me dio un ataque de ansiedad. Entonces me salí al patio para tranquilizarme. Mientras a mí me estaba dando ese ataque de ansiedad, las personas que estaban adentro del departamento del Leroy vaciaron una botella que yo había llevado. Cuando yo regreso al departamento, cuando entro, es cuando me doy cuenta de esto y honestamente me desconecté, no se los voy a negar. Me enojé bastante y comencé a gritar y a decir muchas cosas, especialmente al Leroy. Cosas que yo ya le había dicho antes y otras cosas distintas. Yo me daba cuenta como nadie reaccionaba, como nadie me daba la razón, pero yo sé que tenía la razón y que tengo la razón. Aquí lo que yo siento es que las personas no le decían nada porque es el vato que pone la casa, ¿sabes? O sea, como en la misma situación en la que yo me encontraba. No querían perder la comunicación o la amistad o el beneficio más bien de un güey que pone su casa para las pedas. Y eres una persona con pedos mentales, que es tu único refugio, que es el único lugar en donde te olvidas de eso y por eso prefieres no meterte en problemas. Y lo digo porque es algo que yo sentía y que estoy segura que las personas que se reunían ahí también pensaban eso. Bueno, como nadie estuvo de mi lado ni mis propias amigas, decidí irme. Entonces, al salir del departamento azoté la puerta y rompí un vidrio. Desde ese día no volví a las fiestas en el departamento del Leroy, pero aún así lo llegué a ver en otras 3 fiestas de otras personas en otros lugares. En el lapso de todos estos meses, en una ocasión, yo estaba en el departamento del Leroy con el mejor amigo del Leroy y de pronto el mejor amigo se sale para comprar alcohol, me quedo sola con Leroy y me empezó a decir que se sentía muy mal, que tenía problemas, etc. Yo lo escuché, normal, pero de pronto me pide que lo abrace y yo ilusamente decido abrazarlo, acepté, nos abrazamos y entonces él me manoseó, me metió la mano y yo me molesté muchísimo, pero de igual manera me choqué en ese momento, esperé hasta que llegara el mejor amigo del Leroy, no pude decirle lo que había sucedido, simplemente nos fuimos. Le dije que ya no quería estar ahí y nos fuimos. También recuerdo en otra ocasión que estábamos exactamente igual los 3, el mejor amigo del Leroy y yo. Nada más estábamos los 3 en su departamento y Leroy nos cuenta que una vez en una peda terminó muy inconsciente, estaba sentado en el suelo y un tipo lo manoseó. Obviamente Leroy sentía que era un momento en donde nos estaba abriendo su corazón y yo simplemente me molesté y le dije, güey, si ya te pasó esto, ¿por qué sigues comportándote así con las morras y te parece tan normal? Él se enojó conmigo, le dijo a su mejor amigo, güey, dile a Brittany que se calle y nos corrió. ¿Por qué les cuento esto? Porque ahí fue cuando yo me di cuenta que Leroy es una persona que no va a cambiar, que Leroy es la misma persona que conocí en 2011, 2012 y ni porque le sucediera lo mismo que él suele hacerle a las mujeres, él va a entender. Aquí les quiero decir que me parece esto bastante alarmante, bastante peligroso, cuando una persona no cambia ni porque le esté sucediendo lo mismo. Incluso hay personas que pueden estar en lo más hondo y ni así reaccionar y ni así mejorar ese tipo de cosas, ¿no? Otra cosa que también me platicaron fue que en una ocasión estaban en una fiesta en la casa de X persona, varios amigos y Leroy. Entre ellos iba la novia de uno de esos amigos. La chica quedó muy borracha, muy inconsciente y se quedó dormida. En el cuarto en donde estaba dormida estaba el novio de esta chica y estaba Leroy y el dueño de la casa. Leroy dijo algo como, bueno, pues ya está aquí inconsciente, hay que aprovechar. El novio, en lugar de defenderla, accedió y estaban a punto de hacerle algo a la chica, pero el dueño de la casa no lo permitió. Les dijo, estas cosas no las voy a permitir en mi casa
y los corrió. Ese tipo de cosas también me hicieron darme cuenta que el círculo social, el círculo de esas fiestas en general no estaba del todo bien. No puedo decir que había otros chicos que hicieran ese tipo de cosas porque no me consta, pero sí creo importante también mencionarles que si tú estás en un círculo en donde hay un vato que abusa de las morras, créeme que estás siendo parte de eso, aunque tú no lo estés haciendo como tal. Creo yo que ser amigo de este tipo de personas es solapar sus acciones y dar pie a que continúen y estén dañando a otras personas, y al final, aunque tú no seas quien lo hace, terminamos exponiendo a otras morras a este tipo de situaciones. Siempre he creído que las personas como Leroy deberían quedarse 100% solas para que ojalá realmente recapaciten o simplemente es lo que merecen. No puede ser posible que tengan un círculo social, que estén de fiesta, que hagan cosas sin las consecuencias de los actos. Otra cosa que también quisiera decirles, y seguro va a sonar muy cliché, las personas en las pedas no son tus amigas, no son personas con las que tú puedas contar ni que te van a ayudar, e incluso creo realmente que puedes estar hasta expuesto. No digo que no salgas de fiesta, no digo que no tengas amigos de peda, pero debemos de entender que los amigos de peda son esos. Y creo que me parece importante que cuando salgamos estemos al menos con una persona en la que sí confiemos. Porque si no, realmente es exponernos, honestamente. Y sé que no debe ser así, sé que no deberíamos de sobrecuidarnos, pero a veces es a lo que orillan las situaciones. Otra cosa, y obviamente lo digo en base a mi experiencia, es chido divertirte, es chido salir a cotorrear y beber, pero cuando ya lo llevas al exceso, porque todo esto que yo les estoy contando fueron meses de estar bebiendo todos los días, de estar reuniéndome con estas personas que se drogaban, que no eran mis amigos. Esto no es sano, simplemente yo estaba refugiándome porque no quería estar en mi realidad, porque no aceptaba mi realidad en esos momentos, y te daña más de lo que te ayuda definitivamente. Por último, también quiero mencionar algo bastante personal, porque yo sé que Leroy o los amigos de Leroy estarán viendo este video y me quiero dirigir tal cual a ellos. Hace meses yo me enteré que la mejor amiga de Leroy había preguntado si yo había mandado un mensaje, y si lo tengo aquí se los voy a poner porque me mandaron la captura, a la novia del Leroy. Era una cuenta falsa, evidentemente, que se comunicó con la novia del Leroy y dijo cosas como de: estás expuesta con el tipo con el que estás, es peligroso, es un abusador de chicas, etcétera, etcétera. La mejor amiga del Leroy dijo que yo fui, o sospechó que yo fui. Entonces mandó a investigar y a preguntar si había sido yo la de la cuenta. Me molesté muchísimo. ¿Por qué? Porque me dirijo a ustedes, que espero que estén viendo este video. Es increíble el nivel de hipocresía. Me parece bastante hipócrita porque sé que ustedes, los amigos del Leroy, saben qué clase de persona es. Incluso algunos de ustedes lo han visto comportarse de esa manera con las mujeres, como para que vengan a decirme que yo podría ser la única persona en todo el mundo que quisiera hacerle daño al Leroy en su reputación y decir ese tipo de cosas. Yo no necesito ninguna cuenta falsa para funarlo, para hablar de lo que hizo, y por eso hoy decidí dar la cara ante este tema. De todos modos, sé qué clase de persona es Leroy y sabía que si no era esa chica que mandó ese mensaje, o si no era yo, sería cualquier otra persona, porque estoy segura que muchas mujeres han sido víctimas del Leroy. Y espero y confío que este video les sirva para poder hablarlo y tener el valor de decir algo si es que Leroy les hizo algo. Pero en serio, ustedes y yo sabemos que no soy la única. Y aunque quieran hacer como que no pasa nada y fingir que es muy normal el comportamiento del Leroy, las cosas caen por su propio peso y
algún día espero que se den cuenta que esas acciones no están bien. Yo no quiero juzgar a la mejor amiga del héroe ni a los amigos del héroe, porque entiendo que yo también estuve en esa posición, en ese círculo en el que yo sabía que me tenía que alejar porque sabía las cosas que hacía el héroe, porque me hizo a mí Leroy lo que me hizo. Entonces, no los juzgo, pero espero que se den cuenta a tiempo, porque realmente es una persona peligrosa. Y si tú eres una morra que estás por conocer a este güey, que estás hablando con él, en serio, aléjate. Sé que probablemente no lo vas a hacer, pero yo por lo menos ya cumplí con decirles la clase de persona que es y espero que no tengan que convivir con él ni pasar lo que yo pasé y lo que muchas han pasado.